próxima hora. Seguimos tratando el tema de la reforma protestante en la iglesia, ¿no? Y nos quedamos ahí en una de las partes de la que decía claramente la Escritura. El único que puede perdonar pecados en la tierra es Jesucristo. Es el único que tiene la autoridad para perdonar los pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados. Nadie en la tierra, Dios, puede perdonar los pecados. El único fue el Hijo del Hombre. Bueno, como ya nosotros sabemos, hermanos, el padre de la Reforma fue precisamente Martín Lutero. Es un alemán, ¿verdad? ¿Verdad? Quien con gran esfuerzo lo envió a la Universidad de Erfurt a estudiar leyes, pero Lutero cambió, ¿verdad?, de destino y, ¿cómo se llama?, y se inclinó a la vida religiosa, entrando al monasterio de Agustino. Y impresionante a veces, ¿verdad?, los caminos del Señor, ¿verdad?, cómo él cambió, ¿verdad? Bueno, no quiso estudiar lo que el papá, sino que se dedicó precisamente a la vida religiosa, precisamente, ¿verdad? Eso es lo que no sabía, porque, ¿verdad?, el propósito de Dios para él, cambiarle el camino, el destino, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos encontrar, hermanos, la historia de él, ¿verdad?, resumida, ¿no? Pero siempre hubo oposición a él. Quiero decirles, había una, ¿verdad?, debido a su, podemos decir, a lo que había hecho, obviamente fue excomulgado de la Iglesia Católica, ¿verdad? O sea, excomulgado y fue declarado hereje. Pero se le dio una oportunidad para que se retractara. Eso es lo que se llama la dieta de Worms. Es una especie de concilio, ¿verdad?, supremo de gobernantes alemanes. ¿Verdad? Era como decir, bueno, es la última oportunidad que damos. Pero él definitivamente se mantuvo en la posición, ¿verdad? No se retractó, ¿verdad?, de sus 95 tesis. Y la historia expresa o dice las palabras de él, ¿verdad?, en ese concilio. Miren lo que él dijo: que se me convence, dice, mediante testimonio de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Entonces dice, por los textos de la Sagrada Escritura, que es Pablo, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero, dice, retractarme de nada, o sea, para no contradecir lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Se mantuvo muy bien. Porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Y al final concluyó con estas palabras: no puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura, que Dios me ayude. Tremendo. Vamos a hablar, hermanos, en esta conferencia acerca de los resultados de la reforma. Ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Ya lo vimos. Algunos historiadores, hermanos, dicen que la reforma trajo cambios políticos, sociales, culturales y específicamente en la religión. Es probable que esto pues, no sea descartado, efectivamente, realmente impactó en esas áreas. Pero, sobre todo, lo más que todo fue la luz por el retorno a la autoridad de la Biblia como norma de fe y conducta. ¿Verdad? Eso fue lo que trajo.
Y realmente Martín Lutero estaba convencido de él. En uno de los libros que él escribió, ¿verdad? Acerca del libro de Mateo, él escribió un comentario de Mateo. Miren lo que él expresa respecto a la fe y las obras. Miren ustedes, ¿verdad? Como ya he dicho repetidamente, el perdón de los pecados se produce mediante dos vías. Primero dice internamente, a través del Evangelio y de la palabra de Dios que se recibe por la fe en el corazón inclinado hacia Dios. Segundo, externamente a través de las obras. Significa que debemos confirmar nuestra profesión de fe y el perdón de los pecados a través de nuestras obras, mostrando el árbol por medio del fruto y demostrando que es bueno y no malo. Donde exista una fe auténtica, sin duda, se producirán al bueno. Ahí es bien claro. Primero fe y después las obras. Porque una fe sin obras, hermanos, es muerta, está muerta. Una fe sin obras. Como decía él, ¿verdad? El árbol, el buen árbol, se manifiesta por el buen fruto, o por el fruto, el buen árbol. Es una verdad de la Biblia, en Mateo 7. Los resultados de la reforma se pueden resumir en 5 principios fundamentales, comúnmente llamados las 5 solas. Que puede decir que estas perduran hasta el día de hoy. Aunque existan diferencias doctrinales entre las diferentes denominaciones evangélicas. De todas maneras, persisten, por lo menos esos 5 principios fundamentales. Cuando el vocablo sola significa solamente. Y aquí ya los niños, los jóvenes han presentado, ¿verdad? Por lo menos con introducción, lo que son las 5. Y vamos a ver, hermanos, la primera, sola escritura. ¿Qué pasaba en aquel entonces? ¿Cuál era la sola en aquel entonces? Sola, el catecismo. Esa era la norma de fe y conducta. ¿Verdad? El catecismo. Por lo menos en los primeros años en que me eduqué, ¿verdad? Cuando yo tenía 5 o 7 años, estuve en un colegio católico. Pues nunca vi la Biblia, pero sí estudié el catecismo. Me sé de memoria. Pero eso es uno de los principios, son la escritura. ¿Qué es lo que nos enseña, hermanos? Que la Biblia es la palabra de Dios autoritaria e inspirada. ¿Por qué razón? Nosotros creemos en inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras. No creemos en la inspiración parcial, como lo cree la Iglesia Católica Romana. Y creemos también, hermanos, de que hay un canon, de un conjunto de libros inspirados, que son 6, 39 del Antiguo Testamento, 7 del Nuevo. Conjunto de libros inspirados porque pasan la prueba de la canonicidad. Entonces, no son los apócrifos de la Escritura. No son los apócrifos. De hecho, de ahí extrae la Iglesia Católica sus doctrinas fundamentales. Entonces, por eso es que es importante para todos los reformadores este principio, ¿verdad? Sola escritura. La Biblia es la única autoridad para todos los asuntos de fe y la práctica. Miren ustedes, solo a manera de referencia, hermanos, lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 15.
capítulo 15, del 1 al 5. Miren ustedes lo que dice el apóstol Pablo. Dice, además, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué y que recibiste, y en el cual también estáis firmes, por el cual también soy salvo, si lo retenéis como yo lo he predicado. De otro modo, creéis mal. Porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras. Después dice que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, o sea, de acuerdo a las Escrituras. Apareció a Pedro y después a los 12. Después a más de 500 hermanos a la vez, pero con muchos de los cuales muchos viven todavía, Dios ya. Entonces, no le expresa que la muerte y la resurrección de Cristo es conforme a la está en la verdad. Por eso es que los reformadores decían, bueno, es la escritura. Si no hay algo conforme a las escrituras, pues tenemos que rechazarlo. Porque es nuestra norma de fe, por la cual examinamos, tomamos todo. Todo lo examinamos de acuerdo a las escrituras. Porque dice, sola escritura. No es el capítulo. No es cualquier invento, tanto de una profeta o apóstol, de un rema. Ha tenido ahí una revelación que parece tener más autoridad que la Biblia, el famoso rema, que le llaman ellos la revelación. No, es la escritura solamente. ¿Verdad? Si no hablan conforme a ella, entonces, ¿verdad? Tenemos que rechazar aquello. Y es lo que hizo Martín Lutero. ¿Qué pasa? Esto no está de acuerdo a las escrituras. ¿Por qué se iba a retractar? ¿Por qué se iba? Dice, no, dijo así, ¿verdad? No puedo y no quiero. ¿Verdad? Y claro, no podía porque rechazaba prácticamente el mensaje o la revelación escrita de Dios. Después habla de sola gracia. Es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por la gracia divina, es decir, por un favor inmerecido. No es algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos. La gracia en Cristo no es solamente necesaria, sino que es la única causa eficiente de la salvación. Y es un trabajo sobrenatural del Espíritu Santo con Israel. Por eso se habla, hermanos, muchas veces de la gracia de Dios manifestada al mundo. Ahí está la gracia de Dios, está disponible para todo el mundo. Eso no significa salvación universal, ¿verdad? La gracia de Dios, hermano, está disponible para todo el mundo, pero solo eficaz para los que creen. No hay tales de salvación universal, o tales de que hemos certificado, ¿no? De ninguna forma. Es la sola gracia de Dios. Y en Efesios capítulo 2, del verso 1 al 10. Vamos a ver que es una porción. Pero dice, en cuanto a vosotros, estabais muertos de delitos, de pecados. Es la condición en la cual todos nacemos. Estamos muertos espiritualmente. No tenemos la vida de Dios. No somos ni capaces de buscar a Dios. Él tiene que venirnos a buscar a nosotros. Pero dice que estábamos muertos. ¿Por causa de qué? Delitos y pecados. Y pecados contra Dios. Delitos contra el hombre, pecados contra Dios. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Yo siempre me llama la atención. Debe haber una diferencia antes con el ahora. Yo anduve en esto, ahora soy diferente. Y dice, conforme a la corriente de este mundo. Porque la corriente de este mundo se trata de eso, precisamente.
son rebeldes. Y un mundo que también dice conforme también al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en sí, de desobediencia, hablando del diablo y Satanás. En otro tiempo, dice, todos nosotros vivimos, incluido Pablo, que era un hombre piadoso, era un hombre religioso, era un fariseo, Pablo. Él, ¿cómo se llama? Era celoso de la ley. Pero dice en otro tiempo, todos, dice nosotros, viendo Pablo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, así como los demás, o sea, hijos destinados a ira, por ira de Dios. Y dice, pero Dios, quien es rico en misericordia a causa de su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y agrega, por gracias, y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, los tratados en nosotros. Y añade, hermanos, que por gracia salvo por medio de Cristo. Y esto no de vosotros, pues, es por de Dios, por obras para que nadie se gloríe. Así que es solo por gracia. No es por obra, ¿verdad? No es por obra. Alguien puede ser, hermano, una madre Teresa, en obra, pero si no se arrepiente, si no cree en Cristo, ¿verdad? De nada le sirve. Entonces, no es por obra. Ahora, las obras que hacemos es precisamente el resultado de esa misma fe. Por eso dice, árbol se conoce por los frutos. Entonces, nosotros, hermanos, somos árboles. Una vez con Mariano González y todo eso, dice, nosotros somos árboles sobrenaturales, porque estamos plantados en el cielo y damos fruto en la tierra. O sea, somos árboles invertidos. Nuestras raíces están ahí y damos fruto en la tierra. Es mejor de nosotros, no esos árboles, pero por la gracia de Dios. Y después vienen las obras. Después dice sola fe, ¿verdad? Entonces, es la enseñanza que dice que la justificación, ¿verdad? Cuando Dios nos declara, hermanos, justificados, se recibe solo por la fe. No hay mezcla de obras. Entonces, ¿qué pasa? La justicia de Cristo nos es otorgada a nosotros. Y esa es la única satisfacción posible, la perfecta justicia. Dios es otorgar esa imputación. Dios nos lo otorga. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos mira en Cristo. Así nos mira Dios, ¿verdad? Revestidos de la justicia de Cristo. Por eso ya dice el Señor, ¿verdad? Allá en San Mateo, dice que no ha venido a abrogar la ley de los profetas, no, he venido para cumplir, para llenar lo que les hacía falta la ley. Jesucristo fue el único, hermanos, que cumplió con la ley, ¿no? Fue el único que la cumplió. Y esa justicia de Él nos otorga a nosotros. Él nos otorga. ¿Verdad? O sea, Él fue sin pecado. Ustedes examinan los evangelios. Jamás verán que el Señor ofreció alguna ofrenda por el pecado, ¿verdad? Porque no era pecador. Algún cordero de un año sin defecto o algún holocausto. El Señor nunca lo ofreció porque Él era sin pecado.
Por eso cumplió perfectamente la ley. Y eso que hizo el Señor nos lo otorga a nosotros por medio de la fe. Miren en 2 Corintios 5, 6, 7. Cuando nos habla de la fe, ¿verdad? Dice 2 Corintios 5, 5, 6. Así vivimos, confiando siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo, en otros dicen en ese tabernáculo, ¿verdad? Nosotros estamos, dice, peregrinando, estamos ausentes, porque andamos por fe, no por vista. O sea, mientras estemos en el cuerpo, estamos, hermanos, peregrinando en nuestro tabernáculo. Por eso habla del tabernáculo. Si este tabernáculo se desquiere, hablando del cuerpo. Cuando pensamos en el tabernáculo, pensamos en la entrada de Dios. Por eso era del tabernáculo. Entonces dice acá, porque andamos por fe, no por vista. Entonces, mientras estemos acá, estamos ausentes. La palabra ausente, ¿verdad? No quiere decir que Dios está algo, ¿verdad? Simplemente que no lo vemos. Eso es todo. Porque la Biblia es bien clara, cuando no somos, perdonen en su nombre, pues está Él en medio de ellos. Pero ausente es que no está presente. Pero ausencia ahí es que simplemente es no lo vemos. Eso es todo, ¿verdad? La palabra. Entonces, de todas maneras, en el 9, la exhortación es, por lo tanto, estemos presentes o ausentes, nuestro anhelo es serle agradable. Porque andamos, hermanos, por fe y para fe, ¿verdad? Entonces, solo fe, sola gracia. Estos dos siempre van conectados. La gracia es de Dios y se ha manifestado el hombre por medio de Cristo. La fe es el medio por la cual esa gracia se otorga. Es importante, ¿no?, que sepamos eso. Después dice solo Cristo. Obviamente la antítesis de que no es el Papa, ¿verdad? Sino que es solo Cristo. Y cuando habla de fe y gracia, no es la indulgencia, es la gracia y la fe lo que nos hace salvo. Claro, antes hay arrepentimiento de obras muertas, hay un arrepentimiento. Entonces, por la gracia. Enseña que Cristo se encuentra, que la salvación solamente se encuentra en Cristo y que únicamente su vida, su pecado y su expiación son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con Dios el Padre. Por medio de Cristo, hermano, no fue el Papa o por otro ser en la tierra, ¿verdad? Él es el único, ¿verdad? ¿Por qué razón? También Cristo tiene, ¿cómo se llama? Actúa como mediador entre Dios y los hombres. Entonces, solo Cristo, no es María. Miren, en la doctrina católica, ustedes saben de que hay cada día de los 365 días se le dedica a un santo. Santo, cada uno. Entonces, algunos tienen un santo preferido. Hay otros que tienen 3 santos. Entonces, el procedimiento para llegar a Dios, proceso de llegar a Dios, hombre, es complicado. Porque primero es santo, guía, Cristo, Dios el Padre.
Y viene de vuelta la respuesta, ¿verdad? Dios el Padre, Jesucristo, María, el Santo, y después viene a Dios. Pero algunos tienen un montón. Entonces, la casa la tiene llena de más. Ah, es que tengo un montón, dice, ¿verdad? Que nada más rápido, más veloz, más rápido. Y así lo tienen. Pero sí, el procedimiento es es complicado. Con razón, la gente de aquella tiempo vivía en el oscurantismo, sin esperanza, sin nada. Es increíble lo que pasaba. Pero ¿qué nos dice? Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Es el único camino para llegar a Dios. El único. Y también, como nos dice, ¿verdad? Que es también nuestro gran sumo sacerdote. No es el Papa, es Cristo, el verdadero pontífice. El verdadero pontífice. Él es el único. En Hebreos capítulo 4, miren ustedes, en el 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, pero no es un sumo sacerdote terrenal, sino dice que ha traspasado los cielos para llegar a la presencia de Dios. Dice, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. O sea, mantengamos, ¿verdad? Firmes en eso, porque esa es la única verdad. Porque no hay otra, no hay otro sentido. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pues él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Uno quiere decir, hermano, esta última, de la parte del versículo, y dice, hallemos gracia por oportuno socorro, significa, ¿verdad?, que encontraremos ayuda cuando más lo necesitamos. Así dice el original griego. Y él dice, no nos va a defraudar, ¿verdad? Él es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Tenemos también a Jesucristo en Hebreos 6:20. Bueno, 6:19. Tenemos la esperanza como ancla del alma, segura y firme, y que penetra aún dentro del velo, donde entró Jesús por nosotros como precursor. Esto es sumo sacerdote, dice, para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, no es un sacerdote, hermanos, de los que mueren, ¿no? Los que mueren. Aún el Papa muere. Pero dice que tenemos la esperanza como ancla del alma. Y dice, y ahí conocemos la figura de un barco anclado. Pero que esa ancla, hermanos, no está ahí en el fondo del mar. Podemos decir que nosotros somos el barco, estamos ahí en la superficie. Y hay una ancla ahí. Solo que siendo nosotros el barco, ¿verdad? Y siendo la esperanza, por supuesto, el contexto de la esperanza, dice que esa ancla, dice que penetró dentro del velo. Y dentro del velo, ¿qué hay? El lugar
justicia. Ahí estamos anclados, exactamente en la presencia misma de Dios, donde se encontraba el arca del pacto. Solamente que no es un tabernáculo terrenal, un tabernáculo celestial, porque a ese tabernáculo es el que entró Cristo a presentar al Padre su propia sangre, con el cual el Padre dijo: tengo satisfacción, encontró satisfacción. Entonces, esa ancla que está dentro del velo, ahí estamos anclados. Por mucho que vengan vientos, tempestades, pero ese barco no se va a mover, ni va a quedar a la deriva, porque está anclado en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque Cristo es nuestro gran sumo. ¿Dónde está Él ahora? Sentado a la diestra de Dios, haciendo un oficio sacerdotal por nosotros. Porque recuerden ustedes de que ¿sí? Ahí, la misma presencia de Dios en el acusador, pero ahí está Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, aquel que traspasó los cielos. Pero no solamente es algo más que la vida. En 8:6, nos dice, pero ahora Jesús, dice, ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente, por cuanto Él es mediador de un pacto superior y ha sido establecido sobre promesas superiores. No es como el pacto mosaico o el pacto sinaítico, era algo temporal. ¿Verdad? Jesús es mediador de un pacto nuevo sobre mejores promesas. ¿Y saben cuál es estas promesas? No, la una de ellas, que Él nunca se va a acordar más de nuestro. No era como cuando vivíamos, se vivía bajo la dispensación de la ley. Cada día de la expiación, por el Yom Kippur, ¿verdad? Lo que hacían era un recordatorio de los pecados. ¿No? Un recordatorio. Pero la diferencia es que Cristo, ¿no?, nunca más, ¿no?, se va a acordar de nuestro. Aquí en el mundo nos pueden acusar. Aquí, pues aquí nos van a traer, ¿verdad? Es más, aquellos que se meten a política, se van a sacar todos los campos sucios, que los tenga limpios, pero se los van a manchar, se los van a ensuciar, porque así es la política sucia. Pero no, el Señor no. El Señor dijo, miren en 8:12, porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias, y jamás me acordaré de sus pecados. Y el nuevo pacto fue establecido por Jesucristo. Por Él fue establecido. En cambio, la ley fue por intermediación de ángeles. Eso hace al pacto, nuevo pacto superior. Porque el nuevo pacto fue establecido por medio de Jesucristo. Los pecados son limpiados. Yo no me estoy comiendo a Cristo cada vez que voy a mí, o probando la sangre de Dios. No. Tomamos la Santa Cena, hermano, como un recordatorio de ese pacto que ha sido establecido. Y en el cual, hermanos, estamos firmes. Aunque algunos, ¿verdad?, posiblemente no entiendan bien esta, ¿verdad?, pero ahí está, ¿quién nos puede remover? Pero de ese pacto que Cristo establecido. Y obviamente, como dice el 13, al decir nuevo, ha declarado caduco al primero. Y lo que se ha hecho viejo y anticuado en el punto de desaparecer. Entonces, solo Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, porque Él sí nos va a ayudar
cuando nosotros más lo necesitemos. No es, hermano, la penitencia, no es aquellos, ¿verdad?, que tienen que tener una buena dote de pantalones para las rodillas, para hacer penitencia. Quiero correr 10 kilómetros, ¿verdad?, para cumplir una penitencia. Pero no es eso. No es así como están las cosas delante de Dios. Son más simples, son más sencillas. Y claro, como la salvación viene de Dios, pero el hombre siempre quiere meter sus cosillas. No es sencillo, ¿eh? No, lo quiere complicar. Y ahí hay amigos, personas, ¿verdad?, cargados de ídolos. Se parecía al Israel de aquel entonces, ¿verdad? Israel que después de ser una nación, ¿verdad?, fiel, ¿verdad?, se convirtió en una nación, ¿verdad?, que abandonó el pacto, abandonó al Señor, ¿verdad?, y llenó de ídolos la tierra que Dios le había dado a Abraham. La llenó de ídolos, tanto que el Señor dijo: tierra de Sodoma, ¿qué se llamaba? Y llamaba el Señor, ¿verdad?, al reino del sur, por tanta idolatría. Decía: príncipe de Sodoma, pueblo de Gomorra, para que vean ustedes a qué estadio de depravación llegaron por haber abandonado al Señor y por haber creído en vano. Eso es lo que pasa, hermano, con la idolatría, conocido de idolatría. Jesucristo es el único mediador. Es el único que nos puede representar ante el Padre. Porque un sacerdote precisamente es eso. Alguien que representa al hombre delante de Dios. Y Jesucristo nos representa a nosotros. Nos representa como sacerdote. Ya él ofreció su ofrenda. Ya presentó la sangre del Padre. Por lo cual el Padre, ¿verdad?, tuvo satisfacción. Eso es la realidad. No nos olvidemos de esta verdad, hermano. Estamos anclados, ¿verdad?, ahí en el lugar santísimo. Podrán venir tiempos, podrán venir tempestades, pero estamos anclados. Ahí nos vamos a ver. Esa es la esperanza nuestra. Lo que sí debemos tener cuidado, como dice el mismo libro de Hebreos, como dice en capítulo 2, capítulo 1. Y dice ahí: por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea, dicen, que no deslicemos. No sea que no desviemos. ¿Cuáles son las cosas que ellos habían oído? Incluyendo el autor del epístola de los Hebreos, ¿verdad? Las cosas que habían oído es de la salvación tan grande que Dios nos dio. ¿Verdad? Y dice el peligro, las consecuencias. Dice: pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió, dice, justa retribución. Y claro, habla de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es una ley de obras, no es de fe, ¿verdad? El que cumpla con la ley va a ser bendecido, pero también la ley establece maldiciones y castigos. Pero recuerden que la ley fue dada por intermediación de ángeles. Por eso dice: si la palabra dice por los ángeles fue firme, ¿verdad? Y dice: y toda transgresión y desobediencia recibió, dice, justa retribución. Obviamente había castigos en la. Y el pueblo dice en el Sinaí, cuando se le presentó el pacto, dijo: sí haremos. Entonces se sometían al pacto, a la bendición y a los juicios. Pero si el pueblo
fue castigado severamente. Los israelitas del reino del norte y del reino del sur fueron castigados, fueron retribuidos, como dice aquí, fueron castigados justamente, porque Dios jamás castiga solo porque quiere castigarlo, jamás lo hace, es porque lo merecía. Y también el castigo implicaba corrección, porque lo que querían era corregir. Eso es lo objetivo. Obviamente, cuando tuvimos la religión, cualquier cosa era pecado y maldad. Nunca se sentía uno en paz. Siempre con aquella condenación de que hice algo malo. Nunca había nada, pero siempre. Pero gracias a Dios que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces dice, hablando ya de la salvación grande, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que al principio fue declarada por el Señor, no fue confirmada por medio de los que vieron. En pocas palabras, debemos también, hermano, cuidar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Porque también vamos a recibir una retribución, una disciplina de parte del Señor. No podemos descuidar esta salvación grande. No la podemos, dice. ¿Cómo escaparemos nosotros y descuidamos? Y esa palabra descuidar en el original significa si la tenemos de menos, ¿verdad? Si la consideramos de menos, de un valor inferior. Dice, no puede ser, ¿verdad? Eso. No la podemos, no podemos darle un valor inferior. Entonces dice, nosotros también podemos escapar. Y que conste que aquella palabra fue de ángel. El nuevo pacto es palabra directa del Señor. Directa, porque él habló del nuevo pacto. Cristo lo estableció, pero ya antes había sido anunciada por el mismo Señor. Esa es la gran diferencia. Muy bien, hermano. Entonces, solo Cristo no es el Padre. Solo Cristo. Nada más. Después dice la gloria solo para Dios. Enseña que la salvación es de Dios y que ha sido realizado por Dios para su propia gloria. Como cristianos debemos glorificarle siempre y debemos vivir todas nuestras vidas delante de Dios, bajo la autoridad de Dios y para glorificarle solamente a Él. Ustedes pueden leer, hermano, el libro en el Antiguo Testamento, el libro de los Reyes. Y ustedes van a ver ahí, ¿verdad? Que dice, bueno, murió el rey tal, ¿verdad? Y le sucedió a su hijo. Y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando dice hizo lo malo ante los ojos del Señor, quiere decir ante la presencia, que Él lo mira. Delante de Él dice, hizo lo malo. Porque el Señor todo lo ve, ¿verdad? Nosotros no estamos escondidos, como dice el Salmo 136. ¿Y a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me podré esconder de tu espíritu? Tanto así, hermano, que Él sabe lo que vamos a decir. Ya lo sabe de antemano. No está la palabra en mi boca y Él ya la sabe. Solo para que vean el alcance de la omnisciencia de Dios. Él ya sabe, porque nosotros, hermanos, vamos a comer a la 1 de la tarde. Entonces Él ya lo sabe. Domingo, de repente alguien quería un poco de mondongo, ¿verdad? Pero cambió de repente. No, ya lo sabe. No, ya lo sabe. Solo Dios sea la gloria. Filipenses 2 del 9 al 11.
Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual dice también Dios, hablando del Hijo, ¿no? De la obra del Hijo, del misterio de la piedad, como Dios el Hijo se despojó temporalmente de su gloria, no de su divinidad, siempre de su gloria como forma de siervo, y efectuó la muerte en cruz, que le dio satisfacción a Dios. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es Señor. Y eso es importante. No es, hermanos, ahí esa palabra que en la última parte, que Jesucristo es el Señor, no es solo que Él es el Señor. La verdad, hermanos, es que en la Septuaginta, ¿verdad? En la, ¿cómo se llama? Y en la versión griega, esa palabra Señor, cuando se dice Jehová, claro, ahí se dice, ¿cómo se llama? Adonai, Señor, o Uy, en vez de decir Jehová, porque para los judíos era abominación pronunciar el nombre de Dios. Entonces, claro, le ponen el Señor. Pero exactamente donde aparece y está Jehová, Yahweh, en el Nuevo Testamento, entonces está Adonai. Y aquí lo mismo, Adonai. Entonces, lo que quiere decir que para gloria de Dios Padre, Jesucristo es Yahweh, es el Señor, el Dios. Esa es la confesión que se debe hacer. Toda lengua confiese, ¿verdad? Y de esa forma le damos la gloria que Jesucristo es Señor. No debemos darle la gloria a nadie. Aún los apóstoles eran bien estrictos en esa cuestión, ¿verdad? De estarse glorificando a ellos mismos, presentándose como alguien que requerían gloria, ¿verdad? No, para nada, ¿verdad? Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2, 4 al 6. Dice, más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el Evangelio, así hablamos, no como quienes buscan agradar a los hombres, y no dice a Dios, quien examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca usamos de palabras lisonjeras para quedar bien, y tampoco palabras como pretexto para la avaricia, como usan los apóstoles, ¿verdad? El día de hoy, profetas, serafines, patriarcas, y no sé qué otra categoría se van a inventar, porque todo lo que ellos hablan, hermanos, es pretexto para la avaricia. La avaricia es el amor al dinero, no es el amor al dinero. Dios es testigo de ese padre. Tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos haber sido carga como apóstoles de Cristo. En verdad, ahí dice Pablo, como que Pablo dijera, no buscamos gloria para nosotros. La gloria debe ser para el Señor, siempre, para Él. Él debe ser exaltado. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la manifestación de esas perfecciones de Dios. De esas perfecciones de Dios. Y por eso es que la iglesia, ¿verdad? No es llamado precisamente glorificar a Dios. Cuando hablamos, hermanos, ¿se acuerdan de sobre escritura?
Pensemos en la palabra. Aquí mismo nos dice, en el capítulo 2, verso 13, por esta razón nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de parte nuestra, la aceptaste como palabra de hombre, y no no dicen como lo que es de veras, de verdad, la palabra de Dios, y obra en vosotros, y que creéis, como que si Pablo dijera, bueno, ustedes tienen, ¿verdad? Lo que oyeron de parte de mí no es una palabra de hombre, que es lo que es palabra de Dios. Mismo Pablo estaba convencido. Es palabra de Dios lo que ustedes de parte de nosotros. Y por eso es que habría producido frutos en los creyentes de Tesalónica, porque se habían convertido de los ídolos a Dios. Y también tenían una convicción, ¿verdad?, de esperar de los cielos a su Hijo, ¿verdad?, a quien resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira. Entonces, de eso se trata. Cuando la palabra de Dios es predicada con poder, la gente se convierte de los ídolos a Dios. Y eso es lo que pasó en la reforma. Fue otro de los resultados. Pero la gente se convirtió de los ídolos a Dios. Aquel que se convierte de Dios a los ídolos es porque nunca fue regenerado, nunca nació de nuevo. Lo único que mostraba, porque ha pasado eso, es una falsa fe. Es como hemos venido estudiando en el libro de Hebreos, cuando el Señor se queja de los israelitas y les dice que la piedad o la fidelidad de ellos que mostraban hacia el Señor, dice que era como la nube y era como el rocío de la mañana. Y ustedes saben que las nubes, hermanos, son pasajeras, llega el tiempo, ahorita está, pero no, pues ya no está. Y el rocío de la mañana, ¿no? Aquella pequeña lluvia que cae, pero cuando viene el sol, rápido. Y yo tengo neblina, entonces, así es la cantidad de corta duración. De corta duración. Yo he visto muchos casos. No les ha amanecido y se volvieron a los ídolos. Se volvieron al mundo, mostrando una piedad pasajera. Y el Señor se quejaba ahí en el libro de Oseas. O sea, la piedad solo le dura y te regulaba el tuyo. Pero ya fue volviendo de nuevo a su mal. Al siguiente sábado tenían al culto a orar al Señor, pero después a los Baal. Falso. El Señor rechaza completamente. Entonces, la gloria es para todos nosotros, todos, dice, ¿verdad? Todos van a confesar. Miren ustedes cómo se llama la extensión de los que van. Los cielos y la tierra y debajo de la tierra van a confesar, ¿verdad?, para la gloria de Dios, que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es Jehová, es Yahvé, es el Dios del Antiguo Testamento. Eso es por eso decía, la gloria es solo para Dios, no es para ningún hombre, no es para ningún hombre. Muy bien, hermanos, aquí terminamos de esta enseñanza de lo que es la reforma, una enseñanza, podemos decir, breve, ¿verdad?, concisa, resumida, ¿verdad?, de lo que es la reforma y cómo
la reforma nos ha impactado hasta el día de hoy. Hay unos ahí, ¿verdad?, que quieren hacer una reforma, pero que van a reformar. ¿Pero qué es lo que van a reformar? Lo único que nosotros esperamos, hermanos, es la regeneración por la cual la tierra nunca. Como les dijo el Señor los apóstoles, en la regeneración, cada uno va a tener un reino, sea con Cristo, venga a reinar a Cristo. Esa es un verdadero cambio. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Dios bendiga su palabra.